continuación tendremos el foro El derecho humano de la protección de datos personales en el avance de las tecnologías de la información. Me permito presentar a los panelistas. Doctora Josefina Román Vergara, comisionada del INAI. Maestro Arístides Rodrigo Guerrero García, coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del INAI y comisionado presidente del Info CDMX. Maestro Abraham Montes Magaña, comisionado del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Muchas gracias. Saludamos a la distancia al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado del Info CDMX, y quien tendrá a bien moderar la presente mesa. Con el permiso de todos ustedes, me permito leer una breve semblanza del maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. Maestro Julio César Bonilla Gutiérrez actualmente es comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Fue comisionado presidente del Info CDMX en el periodo comprendido del 20 de diciembre del 2018 al 20 de diciembre del 2021 y coordinador de los órganos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia 2020-2021. Maestro en Derecho y especialista en Derecho Electoral con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde obtuvo la medalla al Mérito Universitario Alfonso Caso 2015, distinción que anualmente se otorga a la persona egresada con mejor desempeño de la generación. Obtuvo el título de Máster de Protección Constitucional y en Sistema Interamericano de los Derechos Fundamentales, Dr. Jorge Carpizo 2015, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid, y ha realizado diversos cursos, entre los que destaca el curso de Protección de Datos Personales en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo el reconocimiento y es recipiendario de la Cátedra Extraordinaria Andrés Serra Rojas durante el periodo comprendido de julio del 2021 a junio del 2022, aprobado por el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha participado en diversos foros, seminarios y diplomados en temas de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, sistemas anticorrupción, derecho electoral, democracia, elecciones y derechos humanos. Ha publicado en diversos medios de comunicación, dentro de los que destacan los periódicos El Universal, Reforma, revistas Voz y Voto, Zócalo, La Silla Rota, Foro Jurídico, Revista Fuentes, Bolivia, Revista El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Justicia Electoral, Gaceta UNAM. Con ustedes el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. Adelante, maestro. Muchísimas gracias y muy buenos días. Todavía a 2 minutos del mediodía. Quiero saludar a la distancia a todas y todos ustedes que nos siguen en la red digital, en este foro denominado El Derecho Humano a la Protección de Datos Personales en el avance de las tecnologías de la información que se realiza gracias a la INAIP del Estado de Yucatán, a nuestro organismo garante nacional, el INAI, y a la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia. Quiero agradecer de manera muy particular la gentil invitación que me formularon mis queridas amigas y amigos, la comisionada nacional Josefina Román, una importante visionaria y luchadora entregada a este tema a nivel internacional. A mi presidente y amigo Arístides Rodrigo Guerrero García, además coordinador de este importante núcleo de trabajo al interior del Sistema Nacional de Transparencia, y naturalmente a la maestra María Gilda Segovia Chaf, comisionada presidenta del INAIP en Yucatán. A los tres, muchísimas gracias por esta importante oportunidad. Saludo a la distancia también a Carlos Fernando Pavón y Aldrin Martín Briceño, también mis queridos amigos, y a todas y todos los que nos están observando a la distancia. En este panel, para hablar de derecho humano, de protección de los personales en el avance de las tecnologías de la información, contamos con la presencia en este espacio de reconocidas personalidades
y autoridades en la materia que nos ocupa. El objetivo es exponer los retos y desafíos que tienen los organismos garantes locales respecto a la protección de datos personales de la ciudadanía inmersa en la virtualidad y en el Internet, así como discernir soluciones frente a las problemáticas y cómo desde el Sistema Nacional de Transparencia se pueden lograr acciones que permitan que las personas puedan navegar de forma segura. Para el desarrollo de este panel se presentará un primer planteamiento respecto al tema, donde cada participante tendrá hasta 8 minutos para su intervención. Después vendrá, si el tiempo lo permite, otra ronda de intervenciones a partir del segundo planteamiento con una intervención de hasta 8 minutos por participante. El primer planteamiento, permítanme hacerlo, tiene que ver con el creciente uso de las tecnologías de la información, sobre todo entre menores de edad, así como jóvenes en la virtualidad y la vida digital que se ha convertido en algo cotidiano tras la contingencia derivada de la situación pandémica por la que aún atravesamos. Podemos incluso subrayar que existen diversos riesgos que involucran robos de identidad, tráfico de datos personales y el manejo de la información confidencial sin límites. ¿Qué desafíos, querida y queridos panelistas, enfrentan los organismos garantes locales del Sistema Nacional de Transparencia, así como el propio sistema, para poder enfrentar tales situaciones? Para poder responder alguna de estas variables, damos paso a la participación de nuestras y nuestros invitados, a quienes agradezco desde ahora también su gentil participación, ya que son los tres voces más que autorizadas para tratar este tema. Y en primer lugar, le daré el uso de la voz a nuestra querida amiga, la comisionada nacional, la doctora Josefina Román Vergara. Ella es comisionada del INAI, donde encabeza las comisiones permanentes de normatividades personales y gestión documental y archivos. Hay que decirlo, gracias a ella, el trabajo también de Paco Acuña, se ha logrado el liderazgo que hoy tiene México a nivel mundial en esta materia. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Derecho Corporativo por la Universidad y doctora en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. Con una carrera de más de 30 años en el servicio público, ha ocupado diversos cargos en distintas instancias o áreas del gobierno del Estado de México y a nivel federal en el SAT. Fue nombrada comisionada del INFOEM, donde además fue elegida presidenta y fue electa como primera coordinadora de organismos garantes de las entidades federativas del recientemente creado en ese momento Sistema Nacional de Transparencia. Ocupó el cargo como primera secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios. Ha sido docente por muchos años en distintas instituciones, tanto públicas como privadas, y actualmente continúa como catedrática en la Facultad de Derecho de la UNAM. Pero por sobre todo es una amiga muy querida para todas y para todos nosotros. Adelante, por favor, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, casi todavía, a todas, a todos. Gracias, querido Julio, por tan amable presentación. Me siento muy contenta, además de honrada, de compartir esta mesa con Rodrigo, el coordinador de la Comisión de Datos del Sistema, y también, por supuesto, con Abraham, comisionado del órgano garante de Michoacán. No puedo más que, antes de iniciar, por supuesto, que reconocer, agradecer, querida Hilda, la amable invitación, la intención de sumarse a este proyecto que queremos institucionalizar de la ruta de la privacidad. Gracias también, por supuesto, a los comisionados, Carlos, Aldrin, gracias por hacernos el honor de formar parte de este gran proyecto y también de esta semana estatal de la protección de datos personales del órgano garante de Yucatán. Gracias a quienes nos hacen favor de obsequiar su tiempo y escuchar. Miren, hay cosas que yo no me quiero perder, entonces voy a dar lectura muy breve a un documento que, además del tema que hoy nos tiene reunidos aquí por iniciativa del INAIP, también les quiero platicar acerca de algunas conclusiones a las que se llegaron a través de la conmemoración del Día Internacional el pasado viernes, exactamente el día 28 de enero,
conmemorando el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Entonces, quiero nada más destacar que por primera vez con Rodrigo Arístides, además de ser comisionado presidente del Info Ciudad de México, también coordinador de la Comisión de Datos, desde el Sistema Nacional de Transparencia, estamos justamente llevando a cabo este esfuerzo, pero integral, coordinado desde el Sistema Nacional de Transparencia, no solo el INAI, no solo los órganos garantes locales, sino que todos en unión y en coordinación queremos hablar y posicionar en el país el tema del derecho a la privacidad y el derecho a la protección de los datos personales. Bien, en ese sentido, yo quisiera iniciar diciendo en relación al tema principal que hoy ha tomado el órgano garante de Yucatán en relación al avance de las tecnologías de la información, que justamente ante el avance, la globalización de todas ellas, pero también desafortunadamente con esta pandemia, actualmente México y el mundo se enfrenta a realidades que requieren de un cambio sistémico que admita la necesidad de construcción de mecanismos que nos permitan ser más resilientes ante estos escenarios. Así nos encontramos en un mundo en el que las tecnologías han impactado nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles tecnologías? Todos sabemos hoy a través de la ruta de la privacidad, esta primera ruta de la privacidad, quisimos justamente proponer como tema central la inteligencia artificial. Queremos hablar de Internet de las cosas, de la transformación de las redes sociales, de las redes. Hoy hablamos del 5G y bueno, sin duda, todos estos temas sabemos que van a definir nuestro futuro. Según el índice de preparación gubernamental para la inteligencia artificial, México se coloca en el 22º lugar de los 35 países de la OCDE. Con base en este informe, nuestro país tiene una buena calificación por su infraestructura digital y las políticas de datos abiertos, pero además presenta, por supuesto, sabemos, grandes áreas de oportunidad, sobre todo en habilidades tecnológicas, digitalización y la innovación en el sector público. Aprovechando el tema de digitalización, en México todavía tenemos un gran reto en la implementación de la Ley General de Archivos y también en la completa armonización de las leyes locales de archivos y en la implementación también de las leyes locales de archivos. Y uno de los temas que significará un gran reto será justamente la digitalización de documentos. Sin embargo, también hay que destacar que a nivel nacional se reportan exitosas experiencias de aplicaciones que hacen uso de la inteligencia artificial en el sector público. Un ejemplo de ello, y es muy actual con esta pandemia, justamente es la plataforma Mi Salud. Permite a las y los pacientes hacer preguntas y recibir asesoría a través de su celular. Y a través de este medio, con chatbots, las personas beneficiarias reciben mensajes SMS con consejos para mejorar la salud y también la de sus bebés. A la fecha, más de 5,000 mujeres han intercambiado más de 1 millón de mensajes SMS a través de esta plataforma. Incluso también tenemos un ejemplo del SAT, el Servicio de Administración Tributaria, ha aprobado algoritmos de inteligencia artificial para detectar a las empresas que están llevando a cabo operaciones fraudulentas, al identificar alteraciones en el padrón de los datos analizados utilizando lenguajes de programación especializados. Entonces, bueno, en efecto, desde el sector público tenemos sí la gran encomienda de formular y mejorar las leyes y políticas, suministrar bienes y servicios y proporcionar y mantener instrumentos, recursos y estructuras necesarios para que los funcionarios públicos podamos desempeñar eficientemente nuestras funciones. Sin duda, el uso de la inteligencia artificial es y será de gran utilidad para incrementar las capacidades de servicio público para que de esta manera se pueda desempeñar de la mejor forma en beneficio de la población. En ese mismo tenor, hay que mencionar que además del avance de la quinta revolución industrial, así como se llama ahora aquella en la que predominará la inteligencia artificial, eventos como el que hoy nos congrega
son de gran oportunidad, pero también son necesarios para poner atención en saber si el uso de estas nuevas tecnologías causa intromisión, por supuesto, al derecho a la privacidad y el derecho a la protección de los datos personales. Sin duda, los datos personales se dice que hoy es el oro, hoy es el petróleo del futuro y significa, tiene un gran valor no solo para nosotros, quienes somos titulares de datos personales, sino para responsables privados particularmente que hacen uso masivo de estos datos personales. ¿Por qué? Hay que poner atención porque todos estos servicios digitales forman parte del insumo principal para el funcionamiento de algunos sistemas. ¿Qué es lo que utilizan? La capacidad para recabar datos, la minería de datos, la elaboración de perfiles. Hoy pocos nos preocupamos por la geolocalización que traemos en los teléfonos, el uso de altavoces, de cámaras para detección del rostro, los micrófonos de entrada y salida de audio. No falta quien usemos las bocinas de Google, de Amazon. Entonces, todo esto hay que poner realmente atención en esta era del 5G y de la inteligencia artificial. El futuro realmente sabemos que ya nos alcanzó. Yo les decía que no quiero que se me pase, por eso quiero leer algunos de los retos, pero sobre todo las conclusiones que tuvimos en esta primera edición de la Ruta de la Privacidad en el marco de la conmemoración del Día Internacional de Datos, justamente apenas pasado el viernes 28 de enero. Miren, desde la sede del INAI tuvimos el gusto de contar con ponentes y expertos nacionales e internacionales que justamente el objetivo fue reflexionar acerca de estos temas. Sabemos que en el marco primero de los 41 años de haber firmado el primer tratado en protección de datos personales, como lo es el Convenio 108, el referente internacional más importante, reflexionamos sobre el compromiso mundial de adoptar medidas de seguridad personal. De esta suerte, en las charlas que sostuvimos el viernes pasado, justamente se dio cuenta de la urgencia de contar con un marco sólido y eficiente que garantice la protección de nuestra privacidad y de datos personales. La Ley General de Datos Personales en posesión de sujetos obligados es mucho más reciente. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares tiene muchos más años y por lo tanto todo es perfectible, hace falta actualización, hace falta vigencia y creo que tenemos justamente esa gran oportunidad de hoy poder realizar esa actualización. Me gustaría destacar que en la primera conferencia magistral, el maestro Rafael Pérez Colón, quien es asesor de organismos internacionales, refirió que la inteligencia artificial es inteligencia exhibida por máquinas, es la ciencia y el ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligentes. Los gobiernos hoy pueden estar interactuando continuamente con la ciudadanía y poseen una gran cantidad de datos. Por ello, los puntos importantes a considerar en el desarrollo de la inteligencia artificial, pues es aquella que revista los principios de responsabilidad, gobernanza y, por supuesto, de la ética de la tecnología digital. Por supuesto que hay mucha más información, se puede encontrar en la página del INAI, pero además quiero también decir que hay que brindar la garantía de la protección de datos personales derivados del uso de la inteligencia artificial. Hace énfasis en que debemos iniciar por la educación, la ética, políticas, regulaciones ágiles, exigir rendición de cuentas y transparencia, consumo responsable también del servicio digital, la organización de políticas, pero también una regulación global en el ámbito internacional. Manuela Battaglini fue nuestra segunda conferencista magistral el día viernes y bueno, también hizo reflexiones interesantes. Yo quisiera destacar que una de las premisas que la protección de datos personales debe considerar es, por supuesto, proteger derechos humanos en la era de la inteligencia artificial, ya que la innovación impulsada por los datos y la prestación de servicios del sector público a través de la inteligencia Un minuto, querida doctora, por favor. nos lleva a cuestiones cada vez más, sí, gracias, cada vez más relacionadas con la privacidad
el derecho de igualdad y no discriminación y cuestiones de acceso a la justicia, que son los derechos humanos más vulnerables. Entonces, bueno, yo concluyo señalando que justamente desde las instituciones y con respeto al Estado de Derecho en México, podemos concluir que todos quienes somos servidores públicos tenemos facultades que implican, por supuesto, deberes y obligaciones que siempre las podemos cumplir con una perspectiva, por supuesto, siempre de derechos humanos, pero precisamente quienes somos comisionados, comisionadas de dos derechos fundamentales, que es el de acceso a la información y la protección de datos personales, hoy tenemos que poner un ojo especialmente en la inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas gracias, querida doctora, y una disculpa enorme, pero esto le toca siempre a los que coordinamos la mesa, el rigor del tiempo. Muchas gracias por su gentil e inteligente exposición. A continuación escucharemos a mi presidente, el presidente del Info Ciudad de México, el maestro Arístides Rodrigo Guerrero García, comisionado presidente del Info CDMX. Él es comisionado presidente del instituto desde diciembre del año pasado, candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y licenciado en Derecho, grados obtenidos con mención honorífica en dicha casa de estudios. Cuenta con un máster en Derecho Parlamentario y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid y un curso avanzado sobre protecciones personales impartido por la misma universidad y la Agencia Española de Protección de Datos, así como un curso de metodología de la comparación jurídica por la Universidad de Bolonia en Italia. En el ámbito docente, se ha destacado como profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde imparte cátedras con temas sobre el Poder Judicial, estructura política del Estado mexicano, derecho constitucional, derecho electoral y derechos humanos, y también es docente en la maestría anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Fue acreedor de la Medalla al Mérito Docente 2019, profesor José Santos Valdés, otorgada por el Congreso de la Ciudad de México. Y naturalmente, como señalé con mi compañera, mi querida amiga y compañera Josefina, es ante todo un gran amigo nuestro del Sistema Nacional de Transparencia y coordinador del área de datos de este importante sistema a nivel nacional. Bienvenido, mi presidente. Adelante y muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por el uso de la voz, querido comisionado Julio César Bonilla, quien además fue mi predecesor, estuvo presidiendo el Info Ciudad de México, lo hizo de una manera maravillosa, y coordinador nacional de organismos garantes, una excelente moderación. Saludo también con mucho gusto a mi querida comisionada Josefina Román, con quien hemos estado trabajando muy de la mano, impulsando la ruta de la privacidad, y a quien siempre le reconozco que es una gran maestra además, porque todos los días le estamos aprendiendo algo nuevo. Saludo también con mucho gusto a mi amigo Abraham, con quien, colega de Michoacán, y quien está también muy metido en temas de protección de datos personales. Agradecer mucho al Estado de Yucatán por abrirnos las puertas y permitirnos estar en esta ruta de la privacidad, al comisionado Fernando Pavón Durán, que estaba hace un momento con nosotros, también al comisionado Adrián Martín Briceño, y especialmente comisionada presidenta María Hilda Segovia, a todos los comisionados y comisionadas que se encuentran presentes en la virtualidad y físicamente. Roberto Agundis, un gusto que te integres también a la coordinación de datos personales, y a la distancia quienes nos estén siguiendo también. Y bueno, platicarles un poquito cuáles son las necesidades que tenemos en materia de protección de datos personales. Y para ello quisiera poner un ejemplo muy claro de la privacidad por diseño. Todos recordamos la famosa historia del Titanic, un barco que incluso tuvo una famosa película que se hundió y en el que fallecieron alrededor de 1,500 personas. Déjenme platicarles que el Titanic tenía un barco gemelo, o tuvo un barco gemelo que se llamaba el Britannic. Este barco gemelo denominado Britannic lamentablemente también se hundió, sufrió la misma consecuencia que el Titanic en su momento. Pero ¿cuál fue la diferencia entre el Titanic y el Britannic? Que en el Titanic fallecieron estas 1,500 personas que les decía, y en el Britannic únicamente fallecieron 30 personas. ¿Cuál fue la diferencia entre estos dos barcos? Que en el Britannic sí había botes salvavidas,
que en el Britannic sí había chalecos salvavidas y en el Britannic sí había protocolos. Pensando en esta imagen del Titanic y el Britannic es cuando resulta necesario implementar medidas de seguridad en materia de protección de datos personales desde el diseño. Es decir, no esperar a que ocurra una tragedia para cuidar los datos personales que estamos proporcionando en todo momento. Y al momento justamente de hablar de protección de datos personales, tendríamos que empezar a preguntarnos qué datos personales estamos recabando y con qué finalidad los estamos recabando. No tendría sentido que si yo voy a una farmacia y me ofrecen una tarjeta de lealtad, yo esté pidiendo, por ejemplo, cuál es la religión de las personas usuarias o cuál es la dirección exacta o si tienen hijos o no tienen hijas. A mí me pasó con un banco que de repente me estaban preguntando si estaba casado, que si cuántos hijos tenía. Yo decía, ¿para qué están acumulando esta serie de datos personales si no necesariamente los van a utilizar? La importancia de llevar a cabo esquemas que justamente estén estableciendo la protección de datos personales, pero desde el diseño. Y vamos a llevarlo al mundo digital. En la inauguración de esta ruta por la privacidad, justamente vimos cómo se están empleando de manera contundente un número mayor de datos personales y cómo una aplicación de celular puede saber dónde estuve yo hace 6 meses o dónde estuve hace un año y podría yo ejercer mis derechos ARCO ante Google y Google me brindaría toda la información que tiene sobre mí, como ya se ha hecho respecto a Amazon y Alexa. Y nos dimos cuenta que Alexa tiene un número importante de datos personales de sus usuarios y que constantemente nos está grabando. Y parecería de ciencia ficción, pero es una realidad y que ha sido demostrada en casos de la Agencia Española de Protección de Datos Personales, en donde, por ejemplo, el famoso expediente de la Liga, en este expediente se demostró que una aplicación de fútbol que se bajaba desde el sistema de Android, una aplicación de fútbol, abría el micrófono de los usuarios sin preguntarle a los usuarios si querían que les abría el micrófono. Y se documentó que efectivamente nos estaban abriendo el micrófono. Bueno, les estaban abriendo el micrófono. Seguramente en México también pasa de manera cotidiana. ¿A cuántos no nos ha ocurrido que decimos algo en voz alta, ni siquiera lo buscamos y de repente el mismo celular ya te está ofreciendo algún producto? Y entonces esto que parecería de la ciencia ficción ya es una realidad que se está viviendo en el mundo. Y es como estamos trasladando nuestra vida cotidiana a la arena digital. Vivimos más para presumir en dónde estamos o qué comemos, sin siquiera probablemente la comida esté tan rica como lo muestra una imagen, o probablemente el escenario no es tan maravilloso como lo muestra la imagen, porque parece que estamos viviendo más para que vean lo bien que nos la pasamos que por vivir en sí mismo. Y entonces vamos viendo cómo el uso de Internet, el uso de los medios digitales está absorbiendo nuestra vida presencial. Hoy en día seguramente nos está viendo más gente a través de las plataformas digitales de la gente que se encuentra presente, lo cual en sí es una ventaja, pero también puede presentar un riesgo si no aprendemos a distinguir nuestra vida física del mundo digital. Mi colega amigo comisionado Julio César Bonilla habla mucho de Meta. Facebook se está transformando en Meta y de repente Meta ya nos empieza a mostrar que podemos hacer ejercicio a través de una plataforma y probablemente desde nuestra casa, pero ya no salimos al aire libre. O tenemos una videollamada con nuestro médico y al rato puede ser esta videollamada quien nos está recetando. Pero si de repente a través de inteligencia artificial se empieza a automatizar el médico o se empieza a automatizar el juzgador, o se empieza a automatizar el comisionado o la comisionada, ¿qué pasaría en el mundo? Y, por ejemplo, el arte ya se encuentra en el mundo digital. Por ahí, a ver si se pueden mostrar en pantalla, si la tiene por ahí Estefanía, la famosa imagen de un NFT, que es arte digital, bueno, ni siquiera arte digital porque nos deja pensando que si es arte o no es arte, pero es esta imagen que se encuentra en pantalla, que es el famoso gato del meme del arco iris. Y todos
diríamos, pues es una imagen que en realidad no representa gran cosa. Déjenme decirles que fue vendida por 12.2 millones de pesos. Esta imagen, y ni siquiera la entregaron en un formato físico, sino que fue entregada a través de un certificado digital. Y entonces empezamos a especular con todo lo que ocurre en el mundo digital. Esta imagen, 12.2 millones de pesos. Y luego nuestras hijas e hijos ya no están jugando a las muñecas en el mundo físico. De repente crearon una aplicación que se llama Tocaboca y se juega a las muñecas ya no con una casita física, sino desde el mundo digital. Y todo esto que parecería del mundo, de la ciencia ficción, empieza a ser una realidad en nuestro país. Desde jugar a las muñecas en Tocaboca, desde comprar arte digital a través de los NFT, y vamos hablando o ya nos acercamos al dinero digital. El Salvador ya lo está haciendo, el famoso Bitcoin que sube y baja, y entonces tenemos que empezar un poco a pensar, a acoplarnos a este mundo digital, aunque algunos tengamos también nuestras resistencias. Pero el acoplarnos a la vida en el mundo digital también implica acoplar nuestras legislaciones a la protección de datos personales en este entorno digital. Y es en donde surge esta necesidad de actualizar nuestros medios legislativos, nuestros instrumentos normativos. Y por ejemplo, lo decía en la inauguración, Canadá tiene ya su PIPEDA. En California, bueno, en Estados Unidos recordemos que cada entidad de la federación tiene sus propias legislaciones y hay una amplia libertad configurativa en los órdenes normativos. Y California tiene el CCPA. Y Europa tiene el reglamento europeo. Y España tiene la denominada Ley 3/2018, en cuyo título 10º ya se incorpora la protección de datos personales en el entorno digital. Y en este título 10º, por ejemplo, se habla de la privacidad desde el diseño. O lo decíamos en la inauguración, se habla del testamento digital. Un minuto, digital. querido presidente, disculpa. Gracias. En esta legislación se habla de la protección de datos personales de niñas, niños y adolescentes. Y entonces el trabajo del legislador tendría que ser actualizar la Ley Federal de Protección de Datos Personales para acoplarnos al mundo digital. Pero entonces dejarle todo a manos del legislador, no, también los órganos garantes tenemos nuestros grandes retos. Tenemos la obligación de convertirnos en verdaderas agencias de protección de datos personales. El INAI lo está haciendo de manera muy bien, de manera muy contundente, pero naturalmente necesita estar arropado por una legislación robusta y que le dé facultades suficientes. Y por otro lado, desde el sistema, platicarles que valdrá la pena replicar el ejemplo de la Carta de Derechos Digitales que se impulsó desde la Agencia Española de Protección de Datos Personales. Puede ser uno de los siguientes retos que tengamos como comisión, crear una carta de los derechos digitales. La Ley General de Transparencia nos da facultades para emitir códigos de buenas prácticas y este podría ser un buen ejemplo para hacerlo desde el propio sistema. Y naturalmente el Pronadatos. El Pronadatos es otro tema que se cuece aparte, en el que estamos justamente trabajando y que señalará cuál será la política pública que tengamos en materia de protección de datos personales durante los siguientes 2 años. Muchas gracias y espero no haberme excedido en el uso del tiempo. Gracias a todas y todos. Muchas gracias, querido moderador Julio César Bonilla, comisionado. Muchas gracias, querido presidente. Muchas gracias por tan inteligente reflexión en torno al tema que hoy nos convoca. Muy contundente lo que has señalado. A continuación damos paso a la exposición del comisionado del organismo garante del Estado de Michoacán, el maestro Abraham Montes Magaña, además un gran amigo de todas y de todos nosotros, quien ha compartido diversas acciones al interior del Sistema Nacional de Transparencia y hoy está con nosotros desde Yucatán. Es un gran amigo. Es comisionado del IMAIP, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Latina de América, UNLA, y actualmente es estudiante del doctorado en Derecho por la misma universidad. Fue colaborador durante 10 años en diversas áreas del Poder Legislativo del Estado de Michoacán. Fue comisionado ejecutivo de atención a víctimas del Estado. Asimismo, se desempeñó como responsable de la Dirección General Adjunta de Apoyo Jurídico Institucional de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal. Cuenta con diversas capacitaciones por parte de la Embajada Británica en México,
la Secretaría de la Función Pública, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INAI, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, la Secretaría de Gobernación, de la USAID, entre otros. Asimismo, ha participado en diversos foros nacionales e internacionales y cuenta con una obra titulada La evolución y retos del acceso a la información pública en México, de la editorial española Tirano de Blanco. También un gran amigo nuestro. Adelante, por favor, querido comisionado. Y a los comisionados, doctor Aldrin Martín Briceño Conrado y doctor Carlos Fernando Pavón Durán. Saludo a la doctora Josefina Román Vergara, comisionada del INAI. Muchísimas gracias por la invitación, comisionada. Maestro Arístide Rodrigo Guerrero García, comisionado presidente del Info Ciudad de México y nuestro coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, así como al comisionado Roberto del Estado de Quintana Roo y a todas y a todos los presentes. Agradezco la invitación para participar como panelista en este foro denominado El derecho humano de la protección de datos personales en el avance de las tecnologías de la información. El tema que abordaré es apasionante y nos invita a adentrarnos en una materia que a simple vista parecería lejana o incluso de ciencia ficción, ya lo decía el comisionado Arístides, pero que afortunada o lamentablemente es hoy una realidad, la cual sin duda supera la ficción. Podemos hablar del derecho constitucional regulado en la fracción segunda del apartado 6 del apartado A del artículo 6º constitucional, así mismo del párrafo segundo del artículo 16 constitucional que ya conocemos. Y en ese tenor es importante señalar y dejar muy claro qué se entiende por datos personales. Según nuestra legislación, los define como cualquier información concerniente a una persona física, identificada o identificable. Y se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. Retomo y cito la clasificación que hace el Info Estado de México en la materia, al clasificar y categorizar los datos personales en 6. Datos de identificación, datos laborales, datos patrimoniales, datos sobre procedimientos administrativos y jurisdiccionales, datos académicos y datos de tránsito y movimientos migratorios. Asimismo, la norma hace referencia a los datos personales sensibles, como aquellos datos personales que afectan a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o que conlleve un riesgo grave para esto. En este sentido, nuevamente retomo la clasificación del Info Estado de México al categorizarlos en 6. 1, datos de salud. 2, datos ideológicos. 3, datos de vida sexual. 4, datos de origen. 5, datos biométricos. Y 6, datos electrónicos. ¿Por qué explico todo esto? Primeramente, porque es de suma importancia tener muy claro qué y cuáles son nuestros datos personales. Y segundo, porque es evidente que las tecnologías de la información avanzan a una altísima velocidad y que todos los días nuestros datos personales se enfrentan a nuevos desafíos ante su exposición masiva. La ENAID del INAI, la Encuesta Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 2019, establece que el 85.5% de la población que ha dado a conocer algún dato personal a través de alguna red social o profesional manifestó preocupación por el uso indebido de su dirección o domicilio. Es decir, todos los días nos encontramos ante posibles vulneraciones a nuestros datos personales, desde nuestro domicilio hasta nuestros datos biométricos. No obstante, hoy la realidad supera la ficción, insisto, y surge la necesidad de visualizar los nuevos neuroderechos.
Los neuroderechos, como los puntualiza el científico español Rafael Yuste e impulsor de la iniciativa Cerebro, los podríamos considerar necesidades jurídicas con base en las preocupaciones que giraron al dimensionar y abrirse la caja de Pandora que se ha hecho al descubrir el potencial para bien o ante un indebido uso para mal, que la neurociencia y en particular el proyecto internacional Cerebro puede y podrá impactar en nuestras vidas a corto, mediano y largo plazo. Recordemos que la iniciativa internacional Cerebro fue expuesta el 19 de septiembre de 2016 por Naciones Unidas en Nueva York con la representación de las principales investigaciones cerebrales del mundo. Estados Unidos de América a través de Brain Initiative, Unión Europea con The Human Brain Project, Japón con Brain Mapping by Integrated Neurotechnologies for Disease Studies, China con The China Brain Project, Australia con The Australian Brain Alliance, Canadá con Canada Brain Research Strategy y Corea del Sur con Korean Brain Research Institute. Lo anterior con el fin de promover la cooperación internacional en el rubro y acelerar el desarrollo de la neurociencia a través del mapeo de la actividad y conexiones neuronales del cerebro humano, que es entre 86 y 100 billones de neuronas, lo cual representa un esfuerzo mayúsculo para un beneficio histórico para la población mundial, entendiendo y previniendo fisiologías, patologías y enfermedades degenerativas cerebrales. No obstante, la aceleración desproporcionada de la tecnología sin el fortalecimiento del marco normativo y sin la adecuada preparación, dimensión, concientización, sensibilización, integridad, responsabilidad y sobre todo un enfoque ético por parte de quienes manejarán un enorme cúmulo de información cerebral, nos expone de una manera alarmante y preocupante ante un sinnúmero de riesgos a la privacidad y a la dignidad humana de muy difícil o incluso de imposible reparación del daño. Ahora bien, en atención a dichas preocupaciones de Rafael Yuste y su equipo, promovieron e impulsan 5 nuevos neuroderechos, los cuales son los siguientes. 1, derecho a la identidad personal. Ante una posible pérdida de la identidad, conectar 2 cerebros a una computadora. 2, derecho a libre albedrío. Ante una posible intromisión en nuestra toma de decisiones. 3, derecho a la privacidad mental. Ante la posible intromisión a lo más íntimo de nuestra privacidad, que son nuestros pensamientos. Así de grave. 4, derecho al acceso equitativo. Ante el posible acompañamiento por parte de unos cuantos a estas nuevas tecnologías. Y 5, derecho a la protección contra sesgos, ante posibles actos de discriminación por parte de los algoritmos. No obstante lo anterior y la buena intención, ante la magnitud de lo que se ha descubierto y el tsunami de acceso a la información ultrasensible, es menester fortalecer este apartado jurídico sin interponer el desarrollo de la ciencia, pero sí regulando y legislando a nivel mundial sobre un tema de tal trascendencia y posible intromisión a lo más íntimo de un ser humano, reconociendo, por supuesto, el gran avance de la ciencia, al cual no se detendrá, y las aportaciones que con un adecuado uso mejorará sin duda nuestra calidad y esperanza de vida. Por lo expuesto, resulta de vital importancia armonizar nuestros instrumentos internacionales del sistema universal, europeo, africano e interamericano, fortaleciendo la cooperación internacional en materia normativa para adaptarnos a un proyecto que se vea lejano, pero que es hoy una realidad. Pero no solo eso, veamos el caso de Chile, quien el 30 de septiembre de 2021 se convirtió en el primer país del mundo en incorporar a su texto constitucional los llamados neuroderechos o derechos del cerebro y de la mente, estableciendo así que la información cerebral estará protegida por su constitución y que el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica, señalando los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas y mediante la norma resguardar la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Con base a lo anterior, es de importancia legislar y anticiparnos a lo que ya hemos dicho es una realidad. Aquí quiero hacer una analogía y reconocer al Senado chileno, quien cuenta con una comisión de dictamen de desafíos del futuro y que legisló bajo un formato de parlamento abierto, regulando primeramente de manera clara los derechos digitales, ya que la era digital es un aspecto fundamental para un alto porcentaje de la población mundial, ya que según datos del Banco Mundial y de la Unión Internacional de Telecomunicaciones del 2019, el 56.7% de la población a nivel mundial. Un minuto, por favor, comisionado, muchas Haciendo gracias. énfasis
Claro que sí. De igual manera, según datos del INEGI, en México en el año 2000 existían 88.2 millones de usuarios de teléfonos celulares, lo cual representa el 75% de la población de 6 años o más, y el 91.8% cuenta con un teléfono inteligente. Asimismo, a partir del inicio de la pandemia COVID-19, según el reporte de ciberseguridad del Foro Económico Mundial, el FBI reportó un incremento del 300% de los ciberdelitos, siendo uno de ellos el robo de identidad, el cual, según el reporte mundial de riesgos del Foro Económico Mundial, es el delito más peligroso para la humanidad en el rubro tecnológico. De igual manera, como se manejó en la Asamblea Global de Privacidad 2021, aquí presenta la comisionada Josefina, que hoy somos presidentes de la Asamblea, la evolución tecnológica y la intervención humana en el tratamiento de datos conlleva riesgos de procesamiento masivo de datos en el ámbito más privado e íntimo de las personas, siendo necesario generar algoritmos neutrales, equitativos y con una visión de salvaguardar los derechos humanos en el área digital con su relación con el derecho humano a la privacidad. Por lo cual resulta necesario darle la dimensión que amerita el tema, legislando y reglamentando sobre todo, reconociendo en nuestra Constitución lo que podríamos denominar neuroderechos humanos, que garanticen la integridad psíquica con sus respectivos principios, ejes rectores y límites. Concluyo, comisionado Julio, 10 segundos. Y límites, siendo necesaria la regulación de un bloque cerebral neuronal al cual nadie pueda acceder, pero en caso de ser así, contar con el consentimiento del titular, que se establezcan reglas claras para el operador y para quien dará tratamiento, acceso y uso de la información obtenida. Sería todo, comisionado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido comisionado. Ya me llamaron la atención en redes sociales. Me dicen que soy un árbitro muy riguroso de los tiempos. Disculpen, pero miren qué tan espléndida ha sido esta disertación. Ya me llamaron la atención. Han sido propuestas y respuestas sumamente interesantes y transversales a lo planteado por todas y todos ustedes. Pero por eso habrá una oportunidad de una segunda intervención, también hasta por 8 minutos, donde para que nos hayamos quedado con más necesidad de información y con ánimo de seguir construyendo el diálogo, lo vamos a abrir. Entonces, como saben, uno de los objetivos en el Sistema Nacional de Transparencia es implementar estrategias que permitan que las personas en las instituciones públicas tengan la certeza de que sus datos estén protegidos. ¿Cuáles serían estas estrategias y cómo garantizar un ecosistema digital para la niñez seguro y en libertad? Tienen el uso de la voz, de acuerdo a la orden de intervención, una vez más, hasta por 8 minutos, iniciando por nuestra querida amiga Josefina Román. Adelante, querida doctora, por favor. Bien, yo hace rato les decía que me gustaría mucho compartir con ustedes algunas de las conclusiones que se dieron precisamente el pasado viernes en el marco de la conmemoración del Día Internacional de Datos y que además también da inicio a lo que hemos llamado desde el Sistema Nacional de Transparencia la Ruta de la Privacidad, un ejercicio que creemos y que creemos también la Comisión de Datos del Sistema Nacional, todos quienes integramos el sistema, buscamos institucionalizar este ejercicio. Bien, en materia de inteligencia artificial, diversas aplicaciones, aquí ya en esta mesa hemos hablado de varias. El viernes, justamente Manuela Battaglini hacía algunas recomendaciones. Hay recomendaciones de la OCDE, hay recomendaciones de muy diversa índole, pero creo que estas podemos destacarlas. Ella hablaba del uso de aplicaciones y plataformas que se rijan por principios éticos. Es una especialista a nivel internacional, difícil de conseguir, y sus últimos años se ha dedicado justamente a hablar de la ética en plataformas digitales. Generalmente hablamos de hacer protección de datos personales cuando hablamos de sistemas, aplicaciones por diseño o por defecto. Es preferible hacerlo por diseño, pero en el diseño, además de la protección de datos personales, tenemos que empezar a pensar y actuar en base a una ética digital.
Sí, desde la perspectiva, insisto, nosotros como titulares debemos saber cuidar nuestros datos personales, debemos conocer que tengo el derecho a la autodeterminación informativa, pero todos quienes sean responsables en el sector público o en el sector privado del tratamiento de datos personales también deben empezar a reflexionar en esta ética digital. También se habló acerca del marco ético en el que están presentes los principios por los que deben regirse las tecnologías, los códigos de conducta en el manejo de estos datos, la revisión humana en la ley de protección de datos está relacionada el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales con la dignidad humana. Y bueno, tenemos que hablar también de la minimización de riesgos para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales. Y yo concluiría diciendo que también dentro de las conclusiones que tuvimos el día viernes, cuáles son los retos, las áreas de oportunidad que tenemos en México para ser vigilantes y ser estrictos y eficaces en el manejo adecuado de los datos personales. Hace rato yo les decía, tenemos una legislación robusta en esta materia, es un derecho humano reconocido por la Constitución, una ley general para instituciones públicas, una ley federal para particulares, pero en la ley federal para particulares, por ejemplo, no se habla de portabilidad. Hoy en México, muchos de nosotros quisiéramos que si tengo un expediente clínico en el Seguro Social, tengo un expediente clínico en el ISSSTE, en el Estado de México tenemos un ISEMIM, que es el símil del Seguro Social a nivel estatal. No sé si en algunos estados haya algo parecido, y a lo mejor tengo un expediente clínico en un hospital particular. La portabilidad sirve para eso, pero no debemos dejarla a la voluntad de una institución pública o de un hospital privado. Necesitamos regularla perfectamente en la legislación, tanto de sector privado como de sector público, para que realmente este derecho humano a la protección de datos personales tenga efectos que las personas lo vean y lo sientan, que puedan saber bajo qué condiciones y cuál es su derecho en materia de portabilidad. No solamente hablar de que me puedo llevar mi número celular de una compañía a otra. El derecho a la protección de los datos personales implica mucho más. Por ejemplo, sabemos, aquí se ha dicho, ha habido vulneraciones de datos personales en diferentes sistemas, no solo en México, derecho, el delito, los delitos cibernéticos se han incrementado, insisto, en el mundo. Entonces, bueno, podemos hacer muchas cosas al respecto, sí educación, sí concientización, sí buscar desde nuestros niños, educarlos en ese sentido, pero también es aceptar y que pasen cosas con quienes no cumplen con la legislación en esta materia. Tenemos que hablar, por ejemplo, también de que no sea una limitante en México el que las grandes empresas que hacen manejo masivo de datos personales, por razón de que su domicilio lo tienen fuera de México, la mayoría, o sea, hay empresas que tienen su domicilio en Estados Unidos, entonces por eso no voy a poder decir nada. Creo que esos son los grandes retos que hoy tenemos. Cuando hay vulneraciones de datos, la ley de particulares, la ley federal en posesión de particulares no establece la obligación de los responsables del tratamiento de datos de darnos aviso. Darme aviso como titular de mis datos personales para que tomen mis precauciones y dar aviso a los órganos garantes de protección de datos personales para también tomar medidas precautorias. Entonces, estas son solo unas áreas de oportunidad de muchas otras que se pueden trabajar directamente con los legislativos, en este caso el Congreso de la Unión, para actualizar y hacer mucho más eficiente la legislación mexicana, que, insisto, ya a la fecha es robusta. Muchas gracias. Muchas gracias, querida doctora Josefina Román. Bueno, ampliamente discutido el tema y mire, ahora nos mantenemos muy bien con los tiempos. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Le doy el uso de la voz ahora a mi presidente, Arístide Rodrigo Guerrero García. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. El árbitro muy duro anda hoy, pero qué bueno que sea duro mi querido amigo comisionado Julio César Bonilla. Y bueno, omití hace rato mencionar a la comisionada Rosa Francisca
Segovia, un gusto que nos acompañe desde Campeche también en esta ruta de la privacidad, y a nuestro amigo Federico también nos lo mencioné hace un momento. Gracias, Fede, por estar presente siempre. Y bueno, tocaba un tema bien interesante, mi querida amiga comisionada Josefina Román, la portabilidad. La importancia de la portabilidad, el ejemplo que todos ponemos porque lo hemos vivido, probablemente es cuando nos cambiamos de una compañía de celular de una a otra, ¿no? Y antes que querían secuestrar nuestro número telefónico, decían, pues si te cambias de compañía, no te llevas tu número, ¿no? Y entonces ya la pensabas 2 veces antes de cambiarte. Y entonces surge la portabilidad en el mundo telefónico. Entonces yo me puedo cambiar de una compañía a otra manteniendo mi número telefónico. Este es el ejemplo que siempre nos ponen. Pero justamente la portabilidad tendría que impulsarse desde el sector público, resulta fundamental. Y México, no sé por qué hay un feticheo, se busca siempre, a cada rato nos andan pidiendo nuestra credencial de lector. Y copia para nuestra credencial de lector para ir a hacer un trámite y luego para hacer otro trámite, y en todos lados nos andan solicitando nuestra credencial de lector, y se corre el riesgo de que la papelería en la que estoy sacando, fotocopiando mi credencial de lector, pues por ahí se guarda una copia y ha sido documentado en materia electoral como hay veces que hay un tráfico de información, de datos personales, puede haber papelerías que, insisto, estén obteniendo una fotocopia de nuestra credencial de lector. Y ahí es donde surge la importancia de la portabilidad, que sean las mismas instituciones quienes estén resguardando estos datos y no te la estén pidiendo absolutamente para todos los trámites que estás realizando. En el caso de la Ciudad de México hay un ejemplo interesante, habrá que echarle un ojo a la agencia digital, que ya está impulsando justamente la digitalización de muchos de los documentos, y hoy en día, por ejemplo, la licencia para conducir ya no se tiene de manera física, sino se tiene a través de una aplicación, ¿no? Y es en donde pensamos en cómo utilizar la tecnología de manera favorable y estar evitando también que nos estén pidiendo en todos lados datos personales que no es necesario que estén recabando de manera tan constante. Los retos que tenemos, podría decir yo que en materia legislativa, la actualización de la ley federal, ese es un reto que sin duda ya es impostergable. No sabía el caso chileno, qué interesante, Abraham, que Chile ya contemple desde su constitución los derechos a la neurociencia o neurodigitales, o lo que decías, yo no lo conocía. Habrá que estudiarlo a detalle porque Chile entonces estaría posicionando a la vanguardia en la materia. Les decía también la Carta de Derechos Digitales. Creo que ese sería un reto que tendríamos desde el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, para tampoco estarle echando siempre la bolita al legislador, pues desde nuestra esfera de competencias como código de buenas prácticas, tener una Carta de Derechos Digitales. Y, por ejemplo, la Carta de Derechos Digitales, que ni siquiera es tan antigua, la española, se publicó en el 2021, hace menos de un año, porque fue por ahí de junio, creo, se publicó la Carta de Derechos Digitales. Entonces, la Carta de Derechos Digitales mexicana, tomando como ejemplo la española, tiene derechos y libertades en el entorno digital, derecho a la identidad en el entorno digital, derecho a protección de datos personales, al pseudoanonimato, derecho de la persona a no ser localizada y perfilada, derecho a la ciberseguridad, derecho a la herencia digital, derecho a la neutralidad de Internet, a recibir información veraz, derecho a la educación digital, entre algunos aspectos, derechos en el ámbito laboral, a la empresa en el entorno digital. Son temas que están hoy en día presentes y en los que necesariamente vale la pena que estemos buscando aquellas mejores prácticas que podamos impulsar desde los órganos garantes. Entonces, primer gran reto del legislador sería actualizar la ley federal. De los órganos garantes, podríamos crear esta Carta de Derechos Digitales, y bueno, ahí tiene que ver también el Pronadatos que señalaba hace un momento, y desde los poderes judiciales también creo que a golpe de sentencias valdría la pena que se empiecen a posicionar nuevos criterios innovadores que tengan que ver con las redes sociales. En materia electoral están bien avanzados. En materia electoral, las salas regionales especializadas sí han incorporado criterios innovadores, por ejemplo, de protección protección del interés superior del menor en el mundo digital. Y hemos visto cómo han sancionado a partidos políticos y a candidatos por subir una imagen de un niño a su Facebook
Están en un evento, toman una foto y de repente hay unos niños y no les difuminan el rostro y ha sancionado económicamente y de manera importante la sala especializada del Tribunal Electoral a partidos políticos y candidatos. Y entonces es ahí donde creo que vale la pena empezar a trabajar desde los tres ámbitos, desde el Ejecutivo, ejerciendo el derecho a la portabilidad y evitando que te estén pidiendo tantos datos personales, desde el legislativo, actualización de las normas, desde el judicial a golpe de sentencia y desde los órganos garantes con este código de buenas prácticas y siguiendo impulsando, muchas gracias de nueva cuenta, Presidenta, pues esta denominada ruta de la privacidad, difundiendo la cultura de la protección de datos personales. Gracias a todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias, querido presidente, y también, bueno, bastante bien en cuanto a los tiempos. Ustedes disculpen. Ahora continuamos con nuestro querido amigo, directamente desde Michoacán. Por favor, Abraham, adelante, comisionado. Muchísimas gracias, querido comisionado Julio César Bonilla y amigo. Me sumo y ofrezco una disculpa, como bien lo dice el comisionado Arístides, saludar a la comisionada Segovia del Estado de Campeche y a Federico, nuestro secretario ejecutivo. Es apasionante esto que estamos platicando, de verdad, es motivo de mucho tema. No obstante, señor comisionado Julio, 8 minutos y contando. ¿Quiénes de nosotros, yo les pregunto, y pregunto al público que nos vea a través de la distancia, no hemos recibido una llamada telefónica de alguna institución financiera, de alguna institución funeraria, de alguna institución de telecomunicaciones, sin siquiera saber nosotros cómo obtuvieron nuestro teléfono? Puede ser llamada, mensaje de texto, correo electrónico y demás medios. Y aquí es donde yo siempre he dicho cómo hemos ya llegado a un punto incluso en el que hemos perdido la capacidad de asombro, en el que ya normalizamos el que estemos recibiendo este tipo de atenciones, podríamos decirlo, otros lo consideraríamos molestia, invasiones a nuestra privacidad, pero aquí es donde es importantísimo que fomentemos la cultura de leer el aviso de privacidad. El aviso de privacidad no es junto con pegado con los términos y condiciones. El aviso de privacidad es donde se nos indica el tratamiento que le darán a nuestros datos personales, quien le dará este. Y es importante que nos tomemos un tiempo, pero que lo leamos para poder también tener conocimiento y después enterarnos por qué nuestros datos personales están fluctuando por diversas nubes y por todos lados. Aquí quiero, aprovechando el tiempo, ¿qué son, o sea, cuáles son nuestros datos personales? Porque es una amplia gama. Y dentro de los datos personales que yo mencioné de la clasificación que hace el Info Estado de México, podemos decir el nombre, domicilio, teléfono particular y celular, correo electrónico personal, estado civil, firma electrónica, cartilla militar, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, RFC, CURP, nombres de familiares, dependientes, en cuestión de empleo, personales, documentos de selección, hojas de servicio, en cuestión patrimonial, cuentas bancarias, seguros, fianzas, afores, historial crediticio, información fiscal, en cuestión académica, calificaciones, boletas, cédulas profesionales, entre otros. Y en cuestión de salud, aquellos relacionados que aquí ya son datos sensibles, son nuestro expediente clínico, diagnósticos, padecimientos, intervenciones quirúrgicas, incapacidades médicas, discapacidades, uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos o prótesis, sintomatologías o análogos relacionados con nuestra salud, inclusive en cuestión ideológica, las creencias religiosas, ideológicas, afiliación sindical o política, pertenencia a organizaciones de la sociedad civil, asociaciones religiosas, entre otras. Y de igual manera, en datos de vida sexual, aquella información referente a la preferencia sexual y hábitos sexuales, en cuestión biométrica, cualquier fisiología o rasgos de nuestra personalidad que mediante métodos automáticos identifican rasgos físicos unidos e intransferibles de nosotros. Hemos normalizado todos el día de hoy con nuestro celular, tiene nuestro reconocimiento facial y quién sabe dónde se encuentra, porque si no se lee adecuadamente el aviso de privacidad, cuestiones de las huellas dactilares, reconocimiento facial, iris,
voz. Realmente, cuando llegamos a dimensionar, aquí quiero hacer énfasis y ser muy claro, en la importancia del tratamiento de nuestros datos personales, es cuando realmente vemos que debemos de cuidarlo. Me gustó mucho lo que dijo ahorita el comisionado Arístides. Yo he visto incluso un meme de cómo está una cartulina en una papelería y para enrollarla está enrollada con una INE, bueno, IFE en su momento. Así de absurdo e irónico el cómo no cuidamos y soltamos a cualquiera nuestros datos personales y después recibimos distintas, en el mejor de los casos, distintas llamadas y en el peor de los casos, cuestiones ya de otra naturaleza, como ciberdelitos, como extorsiones y cuestiones ya muy graves que afectan a nuestra integridad. Quiero mencionar también que aquí, en ese sentido de la cuestión de ciberdelitos y que todos estamos muy expuestos con nuestros datos personales que subimos a las redes sociales y cuando compramos un boleto de avión, cuando compramos un boleto de autobús, ponemos con la más mínima pena todos nuestros datos personales y damos clic a términos y condiciones y aviso de privacidad. En México existen 84.1 millones de usuarios de Internet, es decir, el 15.3 más que la media mundial, lo cual representa el 72% de la población de 6 años o más. Ya con estos datos que hemos platicado y respetando el tiempo, considero que de verdad debemos de darle la dimensión que amerita y no considerar una exageración el tema de los datos personales. Y aquí es importantísimo que sepan todas las y los mexicanos que cuentan con un organismo nacional extraordinario que protege y garantiza sus datos personales en posesión de sujetos obligados del ámbito federal y en posesión de particulares. Y asimismo cuentan con 32 organismos locales. Estamos para apoyarlos y para que puedan hacer uso de sus derechos ARCOP y que puedan acudir ante alguna vulneración que consideren a sus datos personales. Eso será todo de mi parte. Muchísimas gracias al INAI por la invitación. Es un gusto estar en esta hermosa tierra y nuevamente gracias por todas las atenciones. Muchísimas gracias por sus gentiles disertaciones, inteligentes, transversales, muy necesarias para el siglo XXI. Los temas que hoy han tratado son de carácter central en el debate de las democracias modernas, de la propia sociedad moderna y de la comunidad digital que cada día se fortifica más a nivel internacional. Y naturalmente sus impactos en torno al derecho humano que tiene que ver con la protección de los datos personales y el avance tecnológico del que bien anunció nuestra querida amiga, la doctora Josefina Román, ya es la quinta revolución industrial o el inicio de esta quinta revolución industrial. Temas tan relevantes como los que hoy analizamos son centrales para identificar los retos que tenemos por delante como humanidad y en la construcción de una sociedad en la que la prevalencia, vigencia y garantía de los derechos humanos de todas y de todos sea la norma en una labor constante y permanente. Y para eso se encuentra el Sistema Nacional de Transparencia, para que de manera horizontal y vertical sigamos siendo un canal efectivo para la protección de este derecho central en la comunidad nacional. Y a propósito, permítanme, queridos panelistas, porque como bien lo refirió mi presidente y el comisionado Abraham Montes, en efecto, solamente para quien no conozca la imagen, me gustaría compartir pantalla para que podamos ver esta imagen a la que hacen referencia. Ustedes preocupados porque WhatsApp les roba información, los de la papelería para sellar cartulinas. Y eso es una práctica más común de lo que se puedan imaginar en la República Mexicana. Así que todas y todos tenemos el deber de proteger los derechos, pero naturalmente el Sistema Nacional de Transparencia está aquí para cubrir la obligación constitucional e institucional que tenemos en democracia y que sin duda alguna lo seguiremos haciendo y fortaleciendo. Hoy el ejemplo de que formemos parte de esta Asamblea Global de la Privacidad, insisto, gracias a los trabajos y coordinación de José y Paco y de todo el pleno del INAI, es un gran orgullo para México. Y que hoy tengamos en esta mesa también a nuestro querido coordinador de datos, Abraham desde Morelia, significa el espíritu del sistema, un espíritu colaborativo, democrático, en sinergia para fortalecer la política pública en materia de transparencia y en materia de protección de datos personales. Los retos
del siglo XXI. Agradezco una vez más al Pleno del Instituto de Yucatán por esta oportunidad, a mi presidente y a la comisionada Román. Un saludo a Carlos y Aldrin a la distancia, a todas y todos los que nos vieron por este importante espacio. Un abrazo fuerte y que la vida reparta suerte. Hasta muy pronto. Gracias. Muchísimas gracias a todos por su participación en esta mesa panel. A continuación tendremos las entregas de reconocimientos a los panelistas y por supuesto al moderador. Invitamos a nuestras autoridades, a la comisionada presidenta, al comisionado Carlos Fernando Pavón Durán, pasar al frente para hacer efectiva esta entrega de reconocimientos. En primer lugar, recibe este merecido reconocimiento de participación la doctora Josefina Román Vergara, comisionada del INAI, entrega la maestra María Gilda Segovia Chap, comisionada presidenta del INAI Yucatán. Recibe también su reconocimiento el maestro Arístides Rodrigo Guerrero García, coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del INAI y comisionado presidente del Info Ciudad de México. Recibe su reconocimiento de manos del doctor Carlos Fernando Pavón Durán. Maestro Abraham Montes Magaña, comisionado del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, entrega la comisionada del INAI, doctora Josefina Román Vergara. Al maestro Julio César Bonilla Gutiérrez por su excelente moderación en esta mesa panel, le haremos llegar próximamente su reconocimiento. Muchísimas gracias. Y con esto damos por concluida esta mesa panel. Les invitamos, por favor, a permanecer en sus lugares. A continuación tendremos la mesa de conclusiones.